Capítulo 39. Raden vio como varios sacerdotes Corati se llevaban a la aturdida princesa de la sala. Así son los dictados de nuestro señor Yaded, anunció solemnemente. El duque Royal estaba sentado junto al dosel del trono, la cabeza entre las manos. El joven varón Hindo parecía querer seguir a los sacerdotes y exigir que soltaran a Sarin, y el marcial conde Ondel lloraba abiertamente. Raden se sorprendió al darse cuenta de que no se alegraba de su pena. La caída de la princesa Sarin era necesaria, pero sus amigos no eran preocupación suya, o al menos no deberían serlo. ¿Por qué le molestaba que nadie hubiera derramado lágrimas por su propia caída ante la Shaud? Raden había empezado a pensar que el veneno surtiría efecto demasiado tarde, que el inesperado matrimonio entre Sarin y Royal continuaría adelante. Naturalmente, la caída de Sarin hubiese sido igual de desastrosa después del matrimonio, a menos que Royal hubiera pretendido hacerse con el trono esa misma noche. Era una posibilidad incómoda. Por fortuna, Raden nunca tendría la oportunidad de verla cumplirse. Royal ya no sería coronado. No solo no tenía legalmente el derecho a hacerlo, sino que su fortuna seguía siendo inferior a la de del rey. Raden había comprobado el contrato nupcial. Esta vez, una muerte no era lo mismo que un matrimonio. Raden se abrió paso hacia la salida a través de la aturdida multitud. Tenía que trabajar con rapidez. El efecto de la poción de Sarin pasaría al cabo de 5 días. El duque del rey miró a los ojos a Raden cuando pasaba, asintiendo con una sonrisa respetuosa. El hombre había recibido el mensaje de Raden y no se había opuesto a la boda. Ahora, su fe sería recompensada. Capítulo 40. Tendría que haber un medio de subir ahí, dijo Rauden, cubriéndose los ojos mientras contemplaba la muralla del Antris. Durante las últimas horas el sol había emergido, disolviendo las brumas de la mañana. Sin embargo, no había traído mucho calor consigo. Caladón frunció el ceño. No veo cómo, Sully. Esas murallas son bastante altas. Olvidas, amigo mío, que las murallas no fueron hechas para mantener a la gente adentro, ni siquiera para mantener a raya a los enemigos. Los antiguos elantrinos construyeron escaleras y plataformas mirador en la parte exterior de la muralla. Tendría que haberlas también aquí. Caladón gruñó. Desde que los guardias habían desaparecido misteriosamente de las murallas, Rauden estaba buscando una forma de subir. Las murallas pertenecían a Elantris, no al mundo exterior. Desde ellas, tal vez pudieran averiguar qué estaba sucediendo en Caen. La falta de atención de los guardias lo preocupaba. La desaparición era afortunada, en cierto modo, reducía la posibilidad de que alguien reparara en la existencia de Nueva Elantris. Sin embargo, a Rauden solo se le ocurrían un par de razones para que los soldados dejaran su puesto en las murallas, y la más probable era también la más preocupante. ¿Podría el este haberlos invadido por fin? Rauden sabía que una invasión era, desgraciadamente, muy posible. El Wyrn era demasiado oportunista para dejar que una joya como era Arelon tras el Reod
permaneciera eternamente libre. Fjorden acabaría por atacar tarde o temprano, y si Arelon caía ante la guerra santa del Wyrn, entonces Elantris sería destruida. Los sacerdotes de Erethi se encargarían de eso. Rauden no compartió sus temores con los otros elantrinos, pero actuó en consecuencia. Si podía colocar a sus hombres en las murallas, entonces advertirían con antelación la llegada de un ejército. Tal vez, si disponía de tiempo, Rauden pudiera esconder a su gente. Una de las 3 ciudades abandonadas próximas a Elantris probablemente fuese su mayor esperanza. Los conduciría ahí si tenía la oportunidad. Suponiendo que fuera capaz, Eldor se había vuelto de nuevo contra él 2 veces en los últimos 4 días. Por fortuna, aunque el dolor se hacía cada vez más fuerte, también lo hacía su resolución. Ahora, al menos comprendía. Ahí, dijo Galadón señalando un macizo. Rauden asintió. Existía la posibilidad de que la columna de piedra tuviera una escalera. Vamos. Estaban lejos de Nueva Elantris, situada en el centro de la ciudad para ocultarla de quienes pudieran vigilarlos desde las murallas. Ahí, en la vieja Elantris, la mugre seguía cubriéndolo todo. Rauden sonrió. La suciedad y la mugre volvían a resultarle repulsivas. Durante una temporada casi había olvidado lo repugnantes que eran. No llegaron muy lejos. Poco después de que Galadón señalara la escalera, un mensajero de Nueva Elantris apareció en una calle lateral. El hombre se acercó corriendo, llamando a Rauden. «Mi señor espíritu», dijo. «Sí, Tenrau», preguntó Rauden volviéndose. «Han arrojado a un recién llegado a la ciudad, mi señor». Rauden asintió. Prefería saludar a cada recién llegado personalmente. «¿Vamos?», le preguntó a Galadón. «Las murallas esperarán», accedió el Dula. El recién llegado resultó ser una mujer. Estaba de espaldas a la puerta, las rodillas encogidas contra el pecho y la cabeza hundida en su túnica del sacrificio. «Es una fiera, mi señor», dijo Dashi, que estaba haciendo de vigía cuando arrojaron a la recién llegada. «Ha estado gritándoles a las puertas más de 10 minutos. Luego ha arrojado su cesta contra la muralla y se ha sentado como está ahora». Rauden asintió. La mayoría de los recién llegados parecían demasiado aturdidos para hacer otra cosa que no fuera deambular. Esa mujer tenía fortaleza. Rauden indicó a los demás que esperaran. No quería poner nerviosa a la mujer llevando a una gran multitud. Avanzó hasta situarse directamente ante ella y luego se agachó para mirarla a los ojos. «Hola», dijo afablemente. «Seguro que has tenido un día terrible». La mujer alzó la cabeza. Cuando vio su cara, Rauden estuvo a punto de perder el equilibrio. Tal fue su sorpresa. La piel arrasada de lágrimas estaba cubierta de manchas negras. Había perdido casi todo el cabello, pero tenía el mismo rostro fino y los mismos ojos redondos y pícaros. La princesa Sarin. «Sí»,
su esposa. Ella reprimió las lágrimas. No tienes ni idea, espíritu, dijo con una sonrisita irónica en los labios. Apuesto a que tengo más idea de lo que crees, contestó Rauden. Estoy aquí para que las cosas sean un poco menos terribles. ¿Qué? Preguntó Sarin con la voz amarga de repente. ¿Vas a quedarte con la ofrenda que me han dado los sacerdotes? Bueno, si quieres que lo haga, aunque creo que no nos va a hacer falta. Alguien fue lo bastante amable para entregarnos varios fardos de comida hace unas cuantas semanas. Sarin lo miró con hostilidad. No había olvidado su traición. Ven conmigo, le instó él tendiéndole la mano. Ya no me fío de ti, espíritu. ¿Lo has hecho alguna vez? Sarin se mantuvo en silencio. Después negó con la cabeza. Quise hacerlo, pero sabía que no debía. Entonces, nunca me diste una oportunidad, ¿verdad? Él acercó la mano un poco más. Ven conmigo. Ella lo observó un momento, estudiando sus ojos. Al final, tendió su mano larga de dedos finos y la colocó sobre la suya por primera vez, permitiéndole que la ayudara a ponerse en pie. Y ambos caminaron. Capítulo 41. El súbito cambio fue poco menos que un mazazo. Fue como si Sarin hubiera pasado de la oscuridad a la luz, de aguas fétidas al aire cálido. La suciedad y la mugre del antris desaparecían en una frontera más allá de la cual el empedrado era blanco y puro. En cualquier otro lugar la sencilla limpieza de la calle habría sido peculiar, pero no remarcable. Ahí, con la podredumbre del antris detrás, parecía como si Sarin hubiera entrado en el paraíso de Domi. Se detuvo ante la puerta de piedra, contemplando la ciudad dentro de la ciudad, los ojos incrédulos y abiertos de par en par. La gente conversaba y trabajaba dentro, cada cual con la carga de la piel maldita de los elantrinos, pero sonriendo también. Nadie llevaba los harapos que ella había supuesto que eran la única ropa disponible en el antris. Sus atuendos eran faldas o pantalones sencillos y una camisa. La tela era sorprendentemente pintoresca. Con asombro, Sarin advirtió que era de los colores que ella misma había elegido. Lo que había ideado como ofensa, sin embargo, la gente lo llevaba con alegría. Los amarillos, verdes y rojos vivos resaltaban su alegría. Esa no era la gente que había visto solo unas semanas antes, patética y suplicando comida. Parecían pertenecer a alguna aldea pastoral de antaño. Eran gente que expresaba una jovialidad y un buen humor que Sarin creía imposibles en el mundo real. Sin embargo, vivían en el único lugar que todos habían hecho más horrible que el mundo real. ¿Qué? Espíritu sonrió de oreja a oreja, todavía sosteniéndole la mano mientras le hacía cruzar la entrada de la aldea. Bienvenida a Nueva Elantris, Sarin. Todo lo que tenías asumido ya no es válido. Me doy cuenta. Una chaparrada mujer elantrina se acercó. Su vestido era una mezcla de verdes y amarillos chillones. Observó a Sarin con ojo crítico. Dudo que tengamos nada de su talla, Lord Espíritu. Espíritu se echó a reír, calculando la altura de Sarin. Haz lo que puedas, Marín, dijo caminando hacia un edificio de techo bajo.
La puerta estaba abierta y Sarin vio filas de ropa colgando en el interior. Avergonzada, de pronto fue consciente de su propio atuendo. Ya había manchado la saya blanca de mugre y lodo. Vamos, querida, dijo Marie, llevándola a un segundo edificio. A ver qué podemos hacer. La amistosa mujer acabó por encontrar un vestido que le quedaba razonablemente bien. Una falda azul con la que solo enseñaba las piernas hasta la pantorrilla y una blusa azul intenso. Había incluso ropa interior, aunque también estaba hecha de tela chillona. Sarin no se quejó. Cualquier cosa era mejor que su túnica manchada. Después de ponerse la ropa, Sarin se contempló en el espejo de cuerpo entero que había en la habitación. La mitad de su piel era todavía de color carne, pero eso solo hacía que las manchas oscuras fueran aún más sorprendentes. Supuso que el color carne se oscurecería con el tiempo, hasta volverse gris como el de los otros elantrinos. «Espera», preguntó vacilante, «¿de dónde ha salido ese espejo?» «No es un espejo, querida», le explicó Marie mientras rebuscaba entre calcetines y zapatos. «Es una piedra plana, parte de una mesa, creo, con finas placas de acero alrededor». Fijándose, Sarin vio los pliegues donde las placas de acero se solapaban. Era un espejo notable. La piedra debía haber sido extremadamente lisa. «Pero, ¿de dónde?» Sarin se interrumpió. Sabía exactamente de dónde habían salido placas de acero tan finas. Ella misma las había enviado, pensando de nuevo en burlarse de Espíritu, que había exigido varias planchas de metal como parte de su soborno. Mari desapareció un momento y luego regresó con calcetines para Sarin. Cada uno era de un color diferente que tampoco coincidía con el de la camisa o la falda. «Aquí tienes», dijo la mujer. «He tenido que tomárselos prestados a los hombres». Sarin sintió que se ruborizaba mientras los aceptaba. «No te preocupes, querida», sonrió Marie. «Es lógico que tenga los pies grandes». «Domi sabe que necesitas más en la parte de abajo para sostener toda esa altura. Por cierto, aquí tienes el último detalle». La mujer le tendió un largo pañuelo de tela de color naranja. «¿Y esta tela?» «Para la cabeza», explicó Marie, señalando una tela similar que cubría la suya. «Nos ayuda a olvidarnos del cabello». Sarin asintió agradecida y aceptó el pañuelo y se lo ató. Espíritu la esperaba afuera, vestido con unos pantalones rojos y una camisa amarilla. Sonrió cuando ella se acercó. «Me siento como un arco iris», confesó Sarin contemplando la mezcla de colores. Espíritu se echó a reír, le tendió la mano y la condujo por la ciudad. Ella advirtió que calibraba inconscientemente su altura. «Es lo bastante alto para mí», pensó con desenfado, «aunque por poco». Entonces, al advertir lo que estaba haciendo, puso los ojos en blanco. El mundo se desplomaba a su alrededor y lo único que se le ocurría era medir su altura con la del hombre que la acompañaba. «Acostúmbrate a la idea de que todos parecemos secapájaros en primavera», decía él. «Los colores no molestan tanto cuando los llevas un rato. La verdad es que después de la monotonía del antiguo Elantris, los encuentro bastante refrescantes». Y mientras caminaban, Espíritu le fue explicando cosas de Nueva Elantris. No era muy grande, quizá la componían 50 edificios en total, pero su naturaleza compacta hacía que pareciera más unificada. Aunque no podía haber mucha gente en la ciudad, siempre parecía haber movimiento a su alrededor. Los hombres trabajaban en las murallas o los techos,
Las mujeres cosían o limpiaban, incluso había niños corriendo por las calles. A Sarin nunca se le había ocurrido que la Shaud podría alcanzar tanto a niños como a adultos. Todo el mundo saludaba a Espíritu al pasar, dirigiéndole sonrisas de bienvenida. Había verdadero calor en sus voces, un grado de respeto y amor que Sarin había visto pocas veces por un líder, incluso su padre, que por regla general era apreciado, tenía sus detractores. Naturalmente, era mucho más fácil con una población pequeña, pero seguía impresionándole. En un momento determinado, se encontraron con un hombre de edad indescifrable. Estaba sentado en un bloque de piedra. Era bajo y barrigón y no saludó a Espíritu. Su falta de atención, sin embargo, no era un signo de mala educación. Estaba concentrado en el pequeño objeto que tenía en la mano. Varios niños rodeaban al hombre, viéndolo trabajar con ojos ansiosos. Mientras Sarin y Espíritu pasaban, el hombre le tendió el objeto a una de las niñas. Era un precioso caballo de piedra tallada. La niña aplaudió entusiasmada, aceptando el regalo con dedos ansiosos. Los niños se echaron a correr mientras el escultor se agachaba a seleccionar otra piedra del suelo. Empezó a rascar la piedra con una herramienta corta. Cuando Sarin le miró los dedos con atención, advirtió de qué se trataba. «Uno de mis clavos», dijo. «Está usando uno de los clavos torcidos que os envié». «¿Qué?», preguntó Espíritu. «Ah, ya. Tengo que reconocer, Sarin, que nos costó trabajo pensar qué hacer con el contenido de esa caja en particular». Habría hecho falta demasiado combustible para fundirlos todos, incluso si hubiéramos tenido las herramientas necesarias. Esos clavos fueron una de tus adaptaciones más astutas. Sarin se ruborizó. Esa gente luchaba por sobrevivir en una ciudad privada de recursos y ella había sido capaz de enviarles clavos torcidos. Lo siento. Tenía miedo de que fabricaras armas con el acero. Hiciste bien al desconfiar, dijo Espíritu. A fin de cuentas, al final te traicioné. Estoy segura de que tenías buenos motivos, dijo ella rápidamente. Los tenía, asintió él, pero eso no importó mucho en ese momento, ¿verdad? Tenías razón respecto a mí. Soy un tirano. Privé de comida parte de la población, rompí nuestro acuerdo y causé la muerte de varios buenos hombres. Sarin negó con la cabeza, la voz firme. No eres un tirano. Esta comunidad lo demuestra. La gente te quiere y no puede haber tiranía donde hay amor. Él casi sonrió, pero sus ojos no mostraban convencimiento. Luego, sin embargo, la miró con una expresión ilegible. Bueno, supongo que tu prueba no fue una completa pérdida de tiempo. Obtuve algo muy importante durante esas semanas. ¿Los suministros?, preguntó Sarin. Eso también. Sarin lo miró a los ojos. Luego miró al escultor. ¿Quién es? Se llama Tan, contestó Espíritu, aunque puede que lo conozcas por el nombre de Anden. ¿El jefe de la banda?, preguntó sorprendida Sarin. Espíritu asintió. Tan era uno de los mejores escultores de Arelon antes de que lo alcanzara la Shaod. Después de venir a Elantris, enloqueció durante algún tiempo, pero acabó por recuperarse. Dejaron al escultor trabajando y Espíritu le mostró las últimas secciones de la ciudad. Pasaron ante un gran edificio que él identificó como la Sala de los Caídos, y la tristeza de su voz le impidió preguntar nada al respecto. Aunque vio a varios eones, sin mente por la Shaod,
flotando alrededor de su tejado. Sarin sintió una súbita punzada de pesar. Allí debe de estar así ahora, pensó. A pesar de lo que había visto, había continuado esperando toda la noche que Ashi la encontrara. Los sacerdotes Korati la habían encerrado en una especie de celda de contención y ella había estado junto a la ventana, deseando que él llegara. Había esperado en vano. Con la confusión de la boda, ni siquiera recordaba la última vez que lo había visto. Como no quería entrar en la capilla, se había adelantado para esperarla en la sala del trono. A su llegada, lo había visto flotando dentro de la sala. Había oído su voz llamándole entre los otros aturdidos asistentes a la celebración, o ella simplemente dejaba que la esperanza nublara sus recuerdos. Sarin sacudió la cabeza, suspirando mientras dejaba que Espíritu la apartara de la sala de los caídos. No paraba de mirar por encima del hombro, esperando ver a Yashi. Siempre había estado ahí. Al menos no está muerto, pensó, arrinconando su pena. Probablemente esté en algún lugar de la ciudad. Puedo encontrarlo, tal vez ayudarlo de algún modo. Continuaron caminando, y Sarin se dejó distraer intencionadamente por el escenario. No podía soportar seguir pensando en Ashi. Espíritu la llevó más allá de algunas zonas despejadas. Cuando se fijó bien, Sarin vio que debían de ser sembrados. Plantas diminutas brotaban en ordenadas filas en los surcos de tierra y varios hombres caminaban entre ellas buscando hierbajos. Había un fuerte olor en el aire. Sarin se detuvo. ¿Pescado? Fertilizante, sonrió Espíritu. Fue la única vez que conseguimos engañarte. Pedimos truchas sabiendo que nos mandarías al primer barril que tuvieras a mano de pescado podrido. Parece que conseguiste engañarme más de una vez, dijo Sarin, recordando con vergüenza el tiempo que había pasado dando vueltas a sus demandas para tergiversarlas. Por lo visto, tanto daba que lo hubiera logrado. Los neolantrinos habían encontrado un uso para todos sus regalos inútiles. No tenemos elección, princesa. Todo lo que queda de la Elantris anterior al Reod está podrido o estropeado. Incluso las piedras empiezan a desmoronarse. Por inútiles que consideras, aquellos envíos seguían siendo mucho más valiosos que nada de lo que queda en la ciudad. Me equivoqué, dijo Sarin lentamente. No empieces otra vez, respondió Espíritu. Si empiezas a sentir lástima de ti misma, te encerraré en una habitación con Galadon durante 1 hora para que aprendas lo que es el auténtico pesimismo. ¿Galadon? El grandulón que viste brevemente en las puertas, explicó Espíritu. ¿El Dula? Preguntó Sarin sorprendida, recordando al gran elantrino de ancho rostro y marcado acento Dúladen. Ese mismo. ¿Un Dula pesimista?, repitió ella. No creía que existieran. Espíritu volvió a reírse y la condujo a un edificio grande y solemne. Sarin se quedó boquiabierta ante su belleza. Estaba flanqueado por delicados arcos en espiral y el suelo era de mármol blanco. Los bajorrelieves de las paredes eran aún más trabajados que los del templo Korati de Teoras. Es una capilla. Sí que lo es. ¿Cómo lo has sabido? Las escenas están sacadas directamente del Docorá, dijo ella, contemplándolo todo con asombro. Alguien no prestó mucha atención a sus clases de religión. Espíritu tosió. Bueno, no trates de convencerme de que no las recibiste, dijo ella, volviéndose hacia las tallas. Obviamente eres un noble. Tendrías que haber ido a la iglesia para guardar las apariencias, aunque no fueras devoto. Mi señora es muy astuta.
Soy naturalmente un humilde servidor de Domi, pero admito que a veces me distraía durante los sermones. ¿Quién eras?, preguntó Sarín como si tal cosa, haciendo por fin la pregunta que le acuciaba desde que había conocido a Espíritu, tenía en su mente desde semanas antes. Él se lo pensó un momento. El segundo hijo del señor de la plantación de Hien, una casa menor al sur de Arelon. Podía ser verdad. Sarín no se había molestado en memorizar los nombres de los señores menores. Ya había tenido bastante con llevar la cuenta de duques, condes y barones. También podía ser mentira. Espíritu parecía un hombre de posición como mínimo pasable y tenía que saber contar una mentira convincente, fuera lo que fuese. Desde luego había adquirido excelentes habilidades de liderazgo, algo de lo que ella había notado que carecía la mayor parte de la aristocracia arelena. ¿Cuánto? Empezó a decir, apartándose de la pared. Entonces se interrumpió, el aliento detenido en la garganta. Espíritu estaba brillando. Una luz espectral crecía en su interior. Ella podía ver sus huesos recortados ante un asombroso poder que ardía dentro de su pecho. Abrió la boca para dar voz a un grito mudo. Entonces se desplomó, estremeciéndose mientras la luz destellaba. Sarín corrió a su lado, pero se detuvo sin saber qué hacer. Apretando la mandíbula, lo agarró, le levantó la cabeza para impedir que los espasmos la hicieran chocar contra el frío suelo del mármol, y sintió algo. Se le puso la carne de gallina en los brazos y envió un escalofrío helado por su cuerpo. Algo grande, algo imposiblemente inmenso se apretaba contra ella. El aire mismo pareció apartarse del cuerpo de Espíritu. Ya no podía verle los huesos, había demasiada luz. Era como si estuviera disolviendo en pura blancura. Hubiese creído que había desaparecido, de no sentir su peso en los brazos. Sus sacudidas se detuvieron por fin y quedó flácido. Entonces gritó. Una sola nota fría y uniforme escapó de su boca en un alarido de desafío. La luz se desvaneció casi inmediatamente y Sarín se quedó con el corazón latiendo al compás en su pecho, los brazos bañados en sudor, la respiración profunda y rápida. Los ojos de Espíritu se abrieron unos momentos más tarde, a medida que la conciencia regresaba lentamente. Sonrió débilmente y descansó la cabeza en su brazo. Cuando he abierto los ojos, pensaba que había muerto. ¿Qué ha pasado?, preguntó ella ansiosamente. ¿He de pedir ayuda? No, se está convirtiendo en algo habitual. ¿Habitual?, preguntó Sarín con lentitud. ¿Para todos nosotros? Espíritu rió débilmente. No, solo para mí. El Dor está empeñado en destruirme. ¿El Dor?, preguntó ella. ¿Qué tiene que ver Jesker con esto? Él sonrió. Así que la bella princesa es también una experta religiosa. La bella princesa sabe un montón de cosas, desdeñó ella. Quiero saber por qué un humilde siervo de Domi cree que el supraespíritu Jesker está tratando de destruirlo. Espíritu intentó sentarse y ella lo ayudó. Tiene que ver con la Ondor, explicó con la voz muy cansada. ¿La Ondor?
Eso es una leyenda pagana. No había mucha convicción en sus palabras, no después de lo que había visto. Espíritu alzó una ceja. Entonces, ¿te parece lógico que nos maldigan con cuerpos que no mueren? Pero no es posible que nuestra antigua magia funcione. ¿No te he visto con un seón? Eso es diferente, replicó Sarin con un hilo de voz, recordando de nuevo a Ashi. Espíritu, sin embargo, volvió a captar inmediatamente su atención. Levantó una mano y empezó a dibujar. Aparecieron líneas en el aire siguiendo el movimiento de su dedo. Las enseñanzas Corati de los últimos 10 años habían hecho todo lo posible por quitar importancia a la magia del Lantris a pesar de los eones. Los eones eran familiares, casi espíritus benévolos enviados por Domi para proteger y consolar. A Sarin le habían enseñado y lo había creído que la magia del Lantris era casi todo un engaño. Ahora, sin embargo, se enfrentaba a una verdad. Tal vez las historias fueran ciertas. Enséñame, susurró. Quiero aprender. No fue hasta más tarde, después de anochecido, que Sarin finalmente se permitió llorar. Espíritu había pasado casi todo el día explicándole todo lo que sabía de la Hondor. Al parecer, había realizado una intensa investigación sobre el tema. Sarin había escuchado divertida tanto por la compañía como por la distracción que él le proporcionaba. Cuando quisieron darse cuenta, cayó la noche ante las ventanas de la capilla y Espíritu la acompañó a su alojamiento. Ahora yacía encogida, titiritando de frío. Las otras 2 mujeres de la habitación dormían profundamente, sin que ninguna usara una manta a pesar del aire helado. Los otros elandrinos no parecían advertir el cambio de temperatura tanto como Sarin. Espíritu decía que sus cuerpos estaban en una especie de suspensión, que habían dejado de funcionar mientras esperaban a que el Dor terminara de transformarlos. Con todo, a Sarin le parecía que hacía un frío desagradable. La incómoda atmósfera no contribuía a mejorar su estado de ánimo. Mientras se acurrucaba contra la dura pared de piedra, recordó los aspectos, aquellos horribles aspectos. La mayoría de los elandrinos habían sido alcanzados por la Shao de noche y habían sido descubiertos en la intimidad. Sarin, sin embargo, había sido exhibida ante toda la aristocracia y en su propia boda, ni más ni menos. Eso la mortificaba. Su único consuelo era que probablemente nunca volvería a ver a ninguno de ellos. Pobre consuelo. Eso le recordó que tampoco volvería a ver a su padre, ni a su madre, ni a su hermano. Había perdido a Gin y a su familia. Aunque la nostalgia del hogar nunca la había golpeado antes, ahora atacaba con la represión de toda una vida. Aparte de todo esto, era consciente de su fracaso. Espíritu le había pedido noticias del exterior, pero hablar de eso le había resultado demasiado doloroso. Sabía que Telri era ya probablemente rey, y eso significaba que Rathen convertiría con facilidad al resto de Arelon. Lloró en silencio. Lo hizo por la boda, por Arelon, por la locura de Ashi y por la vergüenza que tuvo que haber pasado el pobre Royal.
Lo peor de todo era pensar en su padre. La idea de nunca sentir de nuevo el amor de sus amables reproches, de no sentir jamás su apoyo incondicional, le causaba una terrible sensación de espanto. ¿Mi señora?, preguntó una voz baja y vacilante. ¿Eres tú? Aturdida, ella alzó la cabeza entre lágrimas. ¿Estaba oyendo cosas? Tenía que ser eso. No podía haber oído. ¿Lady Sarin? Era la voz de Ashi, inconfundible. Entonces vio flotando junto a la ventana su ahón tan tenue que era casi invisible. ¿Ashi?, preguntó con vacilante asombro. Bendito Domi, exclamó el ahón acercándose rápidamente. ¡Ashi!, dijo ella secándose los ojos con una mano temblorosa, aturdida por la sorpresa. Nunca uses en vano el nombre del Señor. Si Él me ha traído a ti, entonces tiene su primer seón converso, respondió Ashi latiendo excitado. Ella a punto estuvo de abrazar la bola de luz. Ashi, estás hablando. No deberías poder hablar, tendrías que estar loco. Sí, mi señora, lo sé. Sin embargo, no me siento distinto de antes. Un milagro, dijo Sarin. Un misterio, si acaso, respondió el Seón. Tal vez debería plantearme unirme al Shukurat. Sarin se echó a reír. Seinala no lo consentiría, naturalmente. Sus prohibiciones no nos han detenido antes, ¿verdad? Ni una sola vez, mi señora. Sarin se apoyó contra la pared, contenta simplemente con disfrutar de la familiaridad de su voz. No tienes ni idea de lo aliviado que me siento al encontrarte, mi señora. Llevo 2 días buscando. Había empezado a pensar que te había ocurrido algo terrible. Me pasó allí, dijo Sarin con tristeza, aunque sonrió al decirlo. Me refiero a algo más horrible, mi señora. He visto el tipo de atrocidades que pueden producirse en este lugar. Eso ha cambiado, Ashi. No comprendo cómo lo ha logrado, pero Espíritu ha traído orden a Elantris. Sea como sea, si te ha mantenido a salvo, lo bendigo por ello. De repente, a Sarin se le ocurrió una cosa. Si Ashi vivía, entonces ella tenía un enlace con el mundo exterior. No estaba completamente separada de Kin y los demás. ¿Sabes cómo se encuentran los demás? No, mi señora. Después de que la boda se interrumpiera, me pasé 1 hora exigiéndole al patriarca que te dejara en libertad. No creo que le supiera mal tu desgracia. Después de eso, comprendí que te había perdido. Fui a las puertas del Antris, pero al parecer llegué demasiado tarde para ver cómo te arrojaban a la ciudad. Sin embargo, cuando pregunté a los guardias a dónde habías ido, ellos se negaron a decirme nada. Dijeron que era tabú hablar de aquellos que se habían convertido en elantrinos, y cuando les dije que era tu Seón, se incomodaron y dejaron de hablarme. Tuve que aventurarme en la ciudad sin información y te he estado buscando desde entonces. Sarin sonrió, imaginando al solemne Seón. No llegaste demasiado tarde para ver cómo me arrojaban a la ciudad allí.
Llegaste demasiado pronto. Al parecer, solo arrojan a la gente antes de cierta hora del día y el matrimonio se celebró muy tarde. Me pasé la noche en la capilla y me han traído el antris esta tarde. Ah, dijo el Seón flotando comprensivo. En el futuro, probablemente podrás encontrarme aquí en la parte limpia de la ciudad. Es un lugar interesante, dijo Ashi. Nunca lo había visto. Está bien oculto del exterior. ¿Por qué es esta zona distinta a las demás? Ya lo verás. Vuelve mañana. ¿Volver, mi señora?, preguntó Ash indignado. No tengo ninguna intención de dejarte. Solo brevemente, amigo mío, dijo Sarin. Necesito noticias de Kae y tú tienes que decirles a los demás que estoy bien. Sí, mi señora. Sarin se quedó pensativa. Espíritu había tomado todo tipo de medidas para asegurarse de que nadie del exterior supiera de la existencia de Nueva Elantris. Ella no podía traicionar su secreto de manera tan descuidada. Aunque confiara en la gente a quien se lo diría a Ashi. Diles que me has encontrado, pero no lo que has visto aquí. Sí, mi señora. Un momento, mi señora. Tu padre desea hablar contigo. El Seón empezó a latir. Entonces su luz se fundió, parpadeó y se reformó convirtiéndose en la gran cabeza ovalada de Venteo. ¿Eni? Preguntó Venteo con frenética preocupación. Estoy aquí, padre. Gracias a Domi, Sarin, ¿estás ilesa? Estoy bien, padre, le aseguró, sintiendo que las fuerzas regresaban. De pronto, supo que podría hacer cualquier cosa, ir a cualquier parte mientras tuviera la promesa de la voz de Venteo. Maldito seas ese Inhalan. Ni siquiera intentó dejarte en libertad. Si no fuera tan devoto, lo decapitaría sin pensármelo 2 veces. Debemos ser justos, padre, dijo Sarin. Si la hija de un campesino puede ser arrojada a Elantris, la hija de un rey no debe ser la excepción. Si mis informes son correctos, nadie debería ser arrojado a ese pozo. No es tan malo como piensas, padre. No puedo explicártelo, pero las cosas son más esperanzadoras de lo que creía. Esperanzadoras o no, voy a sacarte de ahí. Padre, no. Si traes soldados a Arelon, no solo dejarás a Teoth sin defensas, sino que ofenderás a nuestro único aliado. Si las predicciones de mi espía son correctas, no será nuestro aliado por mucho tiempo. El duque Telri va a esperar unos días para consolidar su poder, pero todo el mundo sabe que pronto se hará con el trono y tiene muy buenas relaciones con ese Gjorn Rathen. Lo ha intentado, Eni, pero Arelon está perdido. Voy por ti, en realidad no necesito a demasiados hombres y luego volveré aquí y me prepararé para una invasión. No importa cuántos hombres convoque el Wyrn, nunca conseguirá derrotar nuestra armada. Teo tiene los mejores barcos del mar. Padre, puede que tú hayas renunciado a Arelon, pero yo no. Sarin, le advirtió Eventeo, no empieces de nuevo. No eres más Arelena que yo. Lo digo en serio, padre. No dejaré a Arelon. Y dos domis, Sarin, esto es una locura. Soy tu padre y tu rey. Voy a traerte de vuelta, lo quieras o no. Sarin se calmó. La fuerza nunca funcionaría con Eventeo. Papá, dijo,
dejando que el amor y el respeto asomaran en su voz. Me enseñaste a ser valiente, me convertiste en algo más fuerte de lo ordinario. En ocasiones te maldije, pero casi siempre bendije tus palabras de ánimo. Me diste libertad para que fuera yo misma. ¿Me negarás eso ahora quitándome mi derecho a elegir? La cabeza blanca de su padre flotó en silencio en la habitación oscura. No habrás terminado de darme lecciones hasta que cedas, padre, dijo Sarín suavemente. Si de verdad crees en los ideales que me has transmitido, entonces permitirás que tome mi propia decisión. Finalmente él habló. Tanto los amas, Eni. Se han convertido en mi pueblo, padre. Han pasado menos de 2 meses. El amor es independiente del tiempo, padre. Tengo que quedarme en Arelon. Si ha de caer, caeré con él. Pero no creo que eso vaya a pasar. Tiene que haber un modo de detener a Telri. Pero estás atrapada en esa ciudad, Sarín, dijo su padre. ¿Qué puedes hacer desde allá adentro? Ashi hará de mensajero. Yo ya no puedo liderarlos, pero tal vez sí ayudar. Y aunque no sea así, debo quedarme. Comprendo, dijo su padre por fin, suspirando profundamente. Es tu vida, Sarín. Siempre lo he creído, aunque lo olvide de vez en cuando. Me quieres, padre. Protegemos a quienes amamos. Así es. No lo olvides nunca, hija mía. Sarín sonrió. Nunca lo he hecho, padre. Ashi, ordenó Eventeo, llamando a la conciencia del Seón a la conversación. Sí, mi rey, dijo Ashi atento y reverente. La vigilarás y la protegerás. Si resulta herida, me llamarás. Como he hecho siempre, siempre haré, mi rey, respondió Ashi. Sarín, voy a hacer que la armada se ponga en estado defensivo, que tus amigos sepan que cualquier barco que se acerque a aguas tellosas será hundido sin miramientos. Todo el mundo se ha vuelto contra nosotros y no puedo arriesgar la seguridad de mi pueblo. Se lo advertiré, padre, prometió Sarín. Buenas noches entonces, Eni, y que Domi te bendiga. Que así sea, padre.